¿Puede una caja guardar la esencia del progreso? Todo el conocimiento, la visión, el impulso y las ganas de avanzar. ¿Puede conservarse en una caja todo aquello que mueve una sociedad hacia adelante? Se puede. Y lo hemos hecho. Innovación. Tecnología. Investigación. Emprendimiento. Una caja que nos impulsa a investigar fuera de ella, pero que al mismo tiempo habitamos. Porque todos estamos dentro. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Soy Alberto Gutiérrez, presidente de la Fundación Lab, y quiero, en primer lugar, dar un afectuoso agradecimiento a los patronos de la Fundación, a los empresarios y empresarias de la Comunidad Valenciana, emprendedores, emprendedoras, también a los representantes de nuestras instituciones públicas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de nuestras universidades y, básicamente, una afectuosa bienvenida y agradecimiento a todos vosotros y vosotras en este primer acto de presentación de la Fundación Lab. Y estamos aquí en este maravilloso espacio con una caja, también tenemos nuestra caja mágica aquí, con una caja para ayudarnos a abrir las mentes. Una caja que nos ayude a ver hacia el futuro y una caja que nos ayude a hacernos preguntas. Y exactamente hace un poco más de un año, dentro de AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, nos hicimos algunas preguntas. Y una de ellas fue esta: ¿qué ocurriría si una sociedad se comprometiera con sus emprendedores, científicos, visionarios y tecnólogos? Esa es la pregunta que nos hicimos y ese fue el germen de la Fundación Lab. Nos preguntábamos si podíamos ser una comunidad sin limitaciones. Y ahí es cuando arrancamos la Fundación Lab con la siguiente misión, con la misión de posicionar a la Comunidad Valenciana como un referente en emprendimiento, innovación, tecnología y investigación. Como todas las misiones, tiene que ser retadora y ambiciosa, pero al mismo tiempo
alcanzable. Y creemos que es alcanzable por dos simples razones. La primera, porque somos afortunados y tenemos los mimbres ya. Hay muchas personas, muchos de ellos estáis aquí hoy entre nosotros, que ya habéis estado trabajando durante muchos años para que esto suceda. Y la segunda es porque tenemos claros ejemplos en la comunidad de cuando nos juntamos la sociedad civil, los empresarios y las instituciones públicas en hacer grandes cosas. Y aquí pues un reflejo de la Maratón de Valencia entre las 3 mejores a nivel mundial y algo que todos estamos muy orgullosos y un trabajo en conjunto. Entonces, una vez que teníamos nuestra misión y que sabíamos cuál era el camino, definimos 5 grandes objetivos. 5 objetivos que creemos que tenemos que cumplir como Fundación Lab y como Comunidad Valenciana para conseguir esta misión de posicionarnos como un referente en emprendimiento, innovación, tecnología e investigación. El primero de los 5 es fomentar la creación y atracción de startups tecnológicas en la Comunidad Valenciana. Aquí ya jugamos con algo de ventaja. Tenemos un hub, por ejemplo, en la Ciudad de Valencia ya de más de 15 años, con diferentes actores que han ido trabajando y donde ha habido ya una atracción de este talento. Pero no es suficiente y no podemos dejar esto en manos de uno o de dos, tenemos que hacerlo entre todos. Y tenemos que atraer este talento y estas startups y convertir la Comunidad Valenciana en un foco y en un hub del mundo tecnológico. Y luego hay un segundo objetivo ligado a este, y es atraer empresas tecnológicas, tanto nacionales como internacionales, a la Comunidad Valenciana. Y esto crear un efecto tractor. Y los primeros 2 objetivos se retroalimentan. Las grandes empresas vendrán si ocurren 2 cosas. Si hay talento, que tenemos, porque tenemos grandes universidades y tenemos gran talento emprendedor. Si hay talento y si hay un hub y un ecosistema de startups tecnológicas. Entonces vendrán. Y cuando vengan, los Telefónicas, Emilio, los Googles, los Facebooks, etcétera, y cuando vengan, eso atraerá aún más startups tecnológicas. Por lo tanto, los 2 objetivos se retroalimentan. El tercer objetivo, no queríamos perder de vista a nuestras empresas tradicionales, el tejido industrial de la Comunidad Valenciana, y en lo que se refiere a la transformación digital, y es promover el apoyo a empresas de sectores no tecnológicos de la Comunidad Valenciana para acelerar su transformación digital. La transformación digital antes podía ser un lujo, hoy día nos hemos dado cuenta que es una necesidad, y ya es una parte importante del PIB a nivel nacional, y todas las empresas tenemos que afrontar esta transformación digital. El cuarto objetivo de la Fundación es cómo podemos contribuir a incrementar la inversión privada en innovación y I+D+I. Desafortunadamente, en este sentido, estamos en la cola. El I+D+I, el empuje del I+D+I viene del sector privado y nos hace falta empresas más grandes que inviertan más en I+D+I. Nosotros queremos ver cómo podemos ayudar a que eso ocurra. Y por último, un quinto objetivo, algo de lo que estamos más distanciados, pero que queríamos tener en cuenta, que es la investigación y cómo podemos juntar al mundo empresarial con el mundo de las universidades y la investigación. ¿Vale? Estos son los 5 objetivos que tenemos como Fundación con nuestra misión. Más adelante os contaré de acciones concretas que hemos empezado a hacer para que esto se lleve a cabo. Pero ahora lo que quiero es darle entrada a Raúl. Raúl es el CEO de Kilómetro Cero, es miembro de la Comisión Ejecutiva de Fundación Lab y tiene el honor de presentar pues, a nuestros 2 invitados ponentes especiales. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Buenos días a todos. La verdad es que emocionado y muy honrado de poder compartir este momento con todos vosotros. Soy Raúl Martín, soy miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Lab Mediterráneo, en representación de Kilómetro Cero y el Grupo Martínez. Y bueno, os preguntaréis, viendo esta caja, qué es lo que hay en el interior, ¿no? Yo os puedo dar varias pistas.
os puedo dar pistas de para qué es esta caja o cuál es el objetivo, que básicamente es impulsar la sociedad a través de empresas y empresarios. Y también os puedo decir lo que hay detrás. Y hay mucha ilusión de toda esta comisión ejecutiva y de todos los patronos que están empujando y que están trabajando fuerte para que al final todas estas palabras acaben en acciones concretas, ¿no? Se me ocurren palabras como conocimiento, ciencia y talento, de las que vamos a ir hoy a hablar muchísimo, y las vinculo con uno de los ejes que en este caso Alberto ha comentado y que yo creo que me gustaría que todos lleváramos en la cabeza cuando saliéramos hoy de aquí, en cuanto a los ejes en los que la Fundación Lab está trabajando. Son investigación, emprendimiento, innovación y tecnología. Todo esto, evidentemente, no puede funcionar nunca sin una vocación de sumar. En esta fundación venimos con la intención de dar voz a todo lo que son personas y organizaciones que tengan algo que decir y que sean referente en todos estos ámbitos, ¿no? Y en este caso, hoy estamos muy contentos con el nivel de las dos personas que vais a ver a continuación. En este caso, y en primer lugar, vamos a contar con la presencia de Núria Oliver. Bueno, el otro día hablando con Núria, le preguntaba cómo le gustaría que la presentara y probablemente no tendríamos tiempo, ¿no?, para contar muchos puntos interesantes de su trayectoria, pero sí que me gustaría deciros que es, en este caso, ingeniera superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctora en inteligencia artificial por el MIT y tiene una experiencia contrastada en puestos de muchísima responsabilidad a nivel mundial en compañías como puede ser la misma Telefónica y +D, Vodafone, y bueno, yo creo que es un honor para todos nosotros porque además es alicantina y comparte en este caso la vocación de posicionamiento de Comunidad Valenciana, que es otro de los ejes que desde la Fundación Lab estamos empujando. Núria, además, es comisionada de la Generalitat para la Estrategia de Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos en la lucha contra el COVID-19 y probablemente muchos de nosotros hemos oído hablar de ella por la cantidad de galardones que está recibiendo últimamente, como puede ser el premio X-Prize, que en este caso es de impacto mundial en todo lo que es la lucha contra el COVID, y es el primer proyecto español que obtiene este galardón. El Premio Mundial de Liderazgo Tecnológico que otorga, en este caso, la prestigiosa organización Anitabi, que además pone en valor su perfil tanto tecnológico como, en este caso, de liderazgo. Y, por supuesto, y esto también tiene que ver con ese posicionamiento de Comunidad Valenciana, que es lo que estamos buscando, me gustaría destacar el Premio Rei Jaume I 2021 en Nuevas Tecnologías, que además va a recoger en noviembre, ¿no? Yo creo que es un gran día, en este caso, para la Fundación, y vamos a tener todos el placer y la gran suerte de contar con alguien que además cree en un binomio que en nuestra opinión es fundamental para que crezcamos como sociedad, y es ese binomio investigación-empresa. Sin más, Núria, cuando quieras, un fuerte aplauso para ella, por favor. En persona, que doy desde febrero del 2020, desde antes de la pandemia. ¿O qué? ¿No se ha oído nada de lo que he dicho atrás? Okay. Bueno, estaba dándole las gracias a la Fundación Lab Mediterráneo y también la enhorabuena no solo por este evento, sino también por su creación, así como compartiendo con todos vosotros el hecho de que es la primera charla que doy en persona casi en 2 años y espero que no se me haya olvidado. La temática de la que voy a hablar hoy es la inteligencia artificial, que es una de las disciplinas fundamentales en el siglo XXI. Pero antes de hablar de la inteligencia artificial, creo que es muy importante que no perdamos de vista los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie en el siglo XXI. Empezando por el envejecimiento de la población.
teniendo en cuenta además que España es uno de los países más envejecidos y que conlleva una serie de retos económicos, sociales, demográficos, sanitarios que tenemos que abordar. Además, vivimos en un mundo con recursos limitados y si continuamos consumiendo al ritmo al que hemos estado consumiendo hasta ahora, pronto necesitaremos 2 planetas Tierra de los que no disponemos. Y además, en el siglo XXI estamos experimentando una polarización en la acumulación de la riqueza. Estos recursos limitados no están equitativamente distribuidos y, de hecho, las 100 personas más ricas del planeta tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Vivimos, obviamente, en un mundo con una emergencia climática donde las temperaturas medias del planeta están aumentando. En consecuencia, están aumentando también los niveles de los mares y los océanos y la intensidad y frecuencia de los desastres naturales. Y, cómo no, y esto es algo que todos y todas estamos viviendo desde casi hace 2 años, vivimos en un mundo susceptible a pandemias. Pero desde el punto de vista tecnológico, el contexto no podría ser más quizás lleno de esperanza y de ilusión, ¿no? Vivimos en un mundo donde desde hace ya varios años hay más móviles que humanos. Cuando antes de la pandemia íbamos a un concierto, no mirábamos el concierto, ¿no?, sino que lo estábamos grabando, porque el móvil realmente modula nuestra experiencia vital. O, por ejemplo, cuando íbamos a escuchar y conocer a la única candidata a la presidencia de Estados Unidos, pues no la mirábamos a la cara, ¿no?, sino que nos hacíamos un selfie con ella. Pero no es solamente un fenómeno en países desarrollados, sino también en países en desarrollo, como ilustra esta foto que muestra a unos migrantes levantando expectantes sus móviles al cielo, ¿no?, buscando cobertura para poder comunicarse con sus familias. Pero más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más vamos a convivir con coches autónomos, con robots inteligentes, donde cada día utilizamos servicios digitales que están enriquecidos con inteligencia artificial, donde vamos a poder volar al espacio, como sucedió recientemente, ¿no?, con SpaceX y 4 civiles que por primera vez volaron al espacio. Ya tenemos altavoces inteligentes que no tienen teclado ni pantalla, a los que hablamos y nos entienden, algo que formaba parte de las películas de ciencia ficción no hace mucho tiempo. Ciudades inteligentes, impresoras en 3 dimensiones, cantidades ingentes de datos que se generan cada día en la ciencia y que no vamos a poder entender si no es con la ayuda de la inteligencia artificial. Y nosotros también, el Homo sapiens, nos estamos redefiniendo, ahora con tecnología que llevamos puesta, pero que pronto podrá estar embebida en nuestros propios cuerpos. Vivimos en un mundo en el que de los 5 países más poblados, 3 son países digitales que no existían hace 20 años, Facebook, WhatsApp e Instagram, que además están gobernados por el mismo presidente no elegido democráticamente. Pero más allá de nosotros, vivimos en un mundo en el que cada vez más los objetos de nuestro día a día están conectados y tienen inteligencia, de manera que si en el año 2003 había solamente 0,08 dispositivos conectados por cada persona del planeta, el año pasado ya superamos los 6. Esta ubicuidad de la tecnología lo que genera, entre otras cosas, es una grandísima cantidad de datos, lo que se conoce como Big Data. Datos que se denominan no estructurados porque son imágenes, textos, audios, datos de sensores que solamente se pueden interpretar y analizar usando técnicas de inteligencia artificial. Y, cómo no, vivimos en un mundo global donde no solamente digitalmente estamos conectados, sino que además físicamente tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia. Y, de hecho, este ha sido uno de los factores que ha contribuido a que la pandemia se propagase tan rápidamente. En suma, vivimos en lo que se conoce como la 4ª revolución industrial. Y de la misma manera que el resto de revoluciones industriales, está transformando profundamente todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esta 4ª revolución industrial representa una unión íntima, sin precedentes en nuestra historia, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y está impulsada por disciplinas como la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y, cómo no, mi disciplina, que es la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ciencia o de la ingeniería cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales que sean inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana. Existe formalmente desde los años 50. De manera que si queremos crear inteligencia artificial tenemos que definir y entender qué es la inteligencia humana.
Y obviamente nos damos cuenta de que la inteligencia humana es compleja, es múltiple y no la entendemos en su totalidad, ¿no? De manera que dentro de la inteligencia artificial existen diferentes áreas de conocimiento que intentan replicar algunas de las habilidades humanas. Por ejemplo, los humanos tenemos la capacidad para percibir nuestro entorno, reconocer lo que estamos percibiendo y reaccionar en consecuencia. El equivalente computacional sería la visión por ordenador o el reconocimiento del habla, para simular la capacidad que tenemos para ver, ¿no? O para hablar y comunicarnos. Los humanos, además, podemos planificar, resolvemos problemas, aprendemos constantemente, nos adaptamos y tenemos muchas inteligencias. Tenemos creatividad, inteligencia social, emocional, musical, etcétera. De manera que existen muchas áreas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista del nivel de competencia, los sistemas de inteligencia artificial se suelen dividir en 3 tipos. El primer tipo, que es lo que tenemos hoy en día, se conoce como inteligencia artificial específica. Y son sistemas que son muy buenos en una tarea, pero solo en esa tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace ya muchos años que no es un humano, es un programa de ordenador. Pero este jugador de ajedrez no sabe nada más, solamente jugar al ajedrez y además tendría problemas, por ejemplo, para adaptarse si se cambiasen las reglas del juego. La aspiración de la disciplina de la inteligencia artificial es conseguir lo que se conoce como inteligencia artificial general, que sería una inteligencia artificial con las mismas capacidades que los humanos, incluyendo conceptos tan complejos como la autoconciencia. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pero un mensaje muy importante de mi charla es que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí y represente millones de dólares a nivel mundial o trillones a nivel mundial. En el contexto de la inteligencia artificial, históricamente se ha producido una paradoja. En el año 1956, uno de los padres de la inteligencia artificial, Herb Simon, se atrevió a aventurar que en no demasiado tiempo los ordenadores podrían hacer las tareas igual que las hacen los humanos. Sin embargo, en 1980, Moravec puso de manifiesto lo que se conoce la paradoja de Moravec, que lo que quiere decir es que tareas que son muy sencillas para los humanos y que un niño o un bebé son capaces de hacer, como por ejemplo ver y reconocer lo que están viendo, ¿no? Reconocer sonidos, tocar, moverse, son tareas increíblemente difíciles para los sistemas de inteligencia artificial. Y tareas que a los humanos igual nos parecen muy complejas, por ejemplo jugar al ajedrez o jugar al juego de Go, son mucho más fáciles, ¿no? Para los sistemas de inteligencia artificial. Y por eso es muy importante entenderlo, porque cuando vemos un sistema de inteligencia artificial que hace una cosa muy sofisticada, inmediatamente pensamos que si es tan inteligente y es capaz de jugar al ajedrez también, probablemente sepa muchas otras cosas, ¿no? Cuando en realidad las cosas más sencillas probablemente no sabe hacerlas. Y hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación continúa creciendo exponencialmente, podríamos superar la inteligencia humana. Esto da lugar al concepto de superinteligencia, que representa además el momento histórico en el que se superaría la inteligencia humana, se conoce como el momento de la singularidad, del que seguramente han oído hablar. Si yo pienso que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, aún más lejos pienso que estamos de tener superinteligencia. Históricamente ha habido 2 escuelas para conseguir inteligencia artificial y este es un concepto muy importante porque nos ayuda a entender por qué la inteligencia artificial es tan importante hoy en día. La primera escuela es la escuela que se conoce como la escuela top-down o simbólico-lógica y parte de la siguiente idea. Los humanos tenemos mucho conocimiento, sabemos muchas cosas. Si queremos tener inteligencia artificial, podríamos programar ese conocimiento y luego utilizar reglas y principios de la lógica para derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base. El ejemplo canónico de este acercamiento a la inteligencia artificial serían los sistemas expertos, de los que probablemente han oído hablar y que representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. La segunda escuela, que es la escuela a la que yo pertenezco, es la escuela que se conoce como la escuela bottom-up o conexionista. Y esta escuela parte de una observación sobre cómo aprenden los seres biológicos inteligentes, ¿no? Y es que los seres biológicos inteligentes aprenden a partir de la experiencia, a partir de datos.
De manera que si queremos conseguir inteligencia artificial, deberíamos diseñar algoritmos que puedan aprender a partir de esos datos. El ejemplo canónico de esta escuela serían las redes neuronales. Y quería compartir este artículo del New York Times de 1958, en el que se describe una nueva invención de un científico, de Frank Rosenblatt, donde habla de un perceptrón, que es la red neuronal más sencilla que existe. Y ya en el año 1958, él intentaba ilustrar esta idea de un sistema que aprende a partir de la experiencia, ¿no? Y dice, al principio se equivoca, como los humanos, pero conforme va funcionando y va aprendiendo, va mejorando. Y ya se atrevió a aventurar lo siguiente, dijo, en el futuro habrá perceptrones que podrán reconocer a las personas o que podrán traducir de un lenguaje a otro, algo que efectivamente hemos conseguido hoy en día utilizando redes neuronales inspiradas en este perceptrón de los años 50. Dentro de cada una de estas escuelas de inteligencia artificial hay muchas disciplinas. Por ejemplo, en la escuela simbólico-lógica pues tenemos la teoría del aprendizaje, la teoría de juegos, la representación del conocimiento. En la escuela bottom-up pues tenemos el aprendizaje automático o machine learning, tenemos el deep learning o el aprendizaje profundo, el aprendizaje con refuerzo, etcétera. Y aunque históricamente ha habido un cierto enfrentamiento entre estas dos escuelas, en realidad cualquier sistema comercial que se utilice hoy en día tiene un componente muy grande de aprendizaje a partir de datos, bottom-up, pero también tiene un componente top-down de conocimiento del problema, ¿no? Para que el sistema funcione mejor. Y si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué ahora está en el corazón de la cuarta revolución industrial? Pues porque tiene una serie de características que la equiparan al papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. La primera característica es que es invisible. Aunque la mayoría de la gente piense en robots cuando piensa en inteligencia artificial, en realidad es software. Son los programas que hacen que los robots hagan algo inteligente, pero la mayoría de la inteligencia artificial no son robots. Es el software que está prácticamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Además es transversal. Se puede aplicar a cualquier disciplina. Cualquier disciplina es susceptible de ser impactada y enriquecida por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es escalable, es compleja, pero también nos permite manejar e interpretar la complejidad y tiene una propiedad muy valiosa y muy potente, y es que nos permite no solamente explicar el pasado o interpretar el presente, sino predecir el futuro. Finalmente, lo que ha hecho que la inteligencia artificial permee prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad es que se ha producido la confluencia de tres factores en los últimos 10-15 años. El primero es la disponibilidad de grandes cantidades de datos. Lo he comentado al principio, ¿no? Lo que se conoce como Big Data. De hecho, casi cada año o cada 2 años generamos más datos que en los 5.000 años anteriores en nuestra existencia, ¿no? Estos datos tienen un gran valor monetario, dando lugar a lo que se conoce como la economía de los datos, que solamente en Europa se estima que es de cientos de millones de euros. El segundo factor es la disponibilidad de capacidades de computación elevadas a bajo coste gracias a la denominada ley de Moore, que predice que la capacidad de computación se duplica cada año o año y medio por el mismo precio. Es decir, se tiene un crecimiento exponencial en la capacidad de computación. Esta ley es la que hace que cuando nos compramos un móvil o nos compramos un portátil, pues al cabo de un año o un año y medio, o bien vale mucho más barato, o bien por el mismo precio nos podemos comprar uno mucho mejor, ¿no? Aquí en esta gráfica se muestra la ley de Moore a lo largo del tiempo y la capacidad de computación de los diferentes procesadores disponibles, y los sistemas de inteligencia artificial lo que han ido haciendo es aprovechando esa capacidad de computación para también poder ser más potentes. Pero además, en los últimos años se están desarrollando chips específicos para entrenar sistemas de inteligencia artificial, que son mucho más eficientes, como por ejemplo FPGAs o ASICs, como por ejemplo la TPU de Google. Tenemos datos, tenemos capacidad de computación, y el tercer gran elemento de esta revolución es el desarrollo de modelos de aprendizaje muy potentes que están inspirados en las redes neuronales de los años 50, en este perceptrón que he enseñado antes de Rosenblatt, pero muchísimo más complejas y que se conocen como redes neuronales profundas, que tienen muchísimas capas, muchísimos parámetros, pueden llegar a tener 1.000 millones de parámetros, y que entrenadas con grandes cantidades de datos y grandes capacidades de computación nos permiten conseguir hitos que nunca antes podíamos haber imaginado.
Además, se ha producido un fenómeno que creo que es muy relevante para todos ustedes, y es que se está produciendo una gran democratización en el uso y en el acceso a las técnicas de inteligencia artificial. Cuando yo empecé mi carrera científica, pues tenía que programar todas las ecuaciones, tenía que hacerlo absolutamente todo, ¿no? Ahora no hace falta, hay un montón de librerías que generan unos niveles de abstracción muy altos, de manera que casi cualquier persona puede utilizar la inteligencia artificial. Y aquí hay algún ejemplo de algunas de las librerías disponibles hoy en día. Entonces, para clarificar conceptos, la inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ingeniería o la informática, cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales inteligentes. Dentro de la inteligencia artificial, en el aprendizaje a partir de datos, estaría el machine learning, y dentro del machine learning, las técnicas que están basadas en redes neuronales profundas se llama deep learning o aprendizaje profundo. Y es precisamente estas técnicas de aprendizaje profundo las que están detrás de que se hayan conseguido hitos impensables, como que un algoritmo o un programa de ordenador gane frente a alguno de los mejores jugadores de Go del mundo, o que gane frente a algunos de los mejores jugadores de póker del mundo, o incluso que gane frente al mejor jugador de ajedrez del mundo, que es otro programa de ordenador, pero habiendo aprendido a jugar al ajedrez no por sí mismo. Pero más allá de estos ejemplos, que son ejemplos que no tienen una gran importancia en nuestra vida diaria, ¿no? Lo que es muy importante es entender que cada uno de los que estamos aquí interaccionamos muchas veces a lo largo del día con sistemas de inteligencia artificial, que no vemos, pero que están ahí, porque son sistemas de inteligencia artificial los que deciden qué amigos tenemos, o qué actualizaciones leemos de ellos, o qué noticias leemos, qué libros compramos, qué películas vemos, qué música escuchamos. Ya lo he comentado al principio, les podemos hablar a nuestros móviles y a nuestros altavoces inteligentes y nos entienden, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial. Cada vez más algoritmos de inteligencia artificial incluso deciden por dónde vamos, porque utilizan predicciones de tráfico, por ejemplo, para determinar la ruta óptima, ¿no? Hace ya muchísimos años que las transacciones en bolsa son transacciones algorítmicas, y de la misma manera hace ya muchos años que los procesos de manufactura, ¿no?, están robotizados. Tendremos también coches inteligentes, como he comentado. No vamos a poder abordar y tener avances en la ciencia sin la ayuda de la inteligencia artificial, pero cada vez más algoritmos de inteligencia artificial van a determinar qué diagnóstico médico se nos dictamina o qué sentencia judicial se nos aplica. Y por este fenómeno de penetración de la inteligencia artificial en ámbitos de gran importancia en la vida de las personas, la inteligencia artificial se ha convertido en un tema político. En esta gráfica se muestra el número de veces que el término inteligencia artificial en azul y machine learning en rojo ha sido mencionado en el Parlamento británico y en el Congreso americano a lo largo del tiempo. Y vemos que es como si no existiese hasta hace unos 5 años, ¿no? Y por ello no es sorprendente que haya más de una cincuentena de países del mundo que han diseñado sus estrategias de inteligencia artificial, incluyendo, como me imagino que sabrán, a nivel europeo, la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial, que además ha sido seguida en abril del 2021 con una propuesta de regulación europea de inteligencia artificial, una iniciativa realmente pionera en el mundo. No ha habido ninguna otra región que haya hecho una propuesta tan ambiciosa de regulación de la inteligencia artificial. A nivel estatal, hay tanto estrategias publicadas a nivel regional como a nivel estatal, destacando la estrategia catalana, que fue publicada en julio del 2019, la estrategia de la Comunitat Valenciana, que fue publicada en noviembre del 2019, y luego la estrategia española, que fue publicada en diciembre del 2020. Desde mi punto de vista, cualquier estrategia tiene que cubrir 5 elementos. Y estos elementos también aplican a cualquier estrategia de transformación digital en las empresas que quieran adoptar la inteligencia artificial. Obviamente tiene que incorporar una dimensión tecnológica. Estamos hablando de una disciplina, ¿no?, dentro de la ingeniería y la informática. Pero también hay que considerar la dimensión legal y regulatoria, la dimensión ética, la dimensión social y de inversión en educación y, evidentemente, la dimensión económica y laboral. No tengo tiempo de explicar todas estas dimensiones, pero quería brevemente dar unas pinceladas de un aspecto de la dimensión social que quizás no es muy conocido y también de la dimensión ética. Desde el punto de vista social, lo que quería destacar, hay muchos aspectos, por ejemplo, el aspecto de inversión en educación, que no voy a poder hablar de él, pero quería enfatizar una grandísima oportunidad que tenemos en el uso de la inteligencia artificial para tener impacto social positivo.
Y esta oportunidad a nivel mundial probablemente empezó a materializarse con la definición de los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando los Objetivos del Milenio llegaban a su fin, en el 2015, el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento a una revolución de los datos. Obviamente estos datos tienen que ser analizados con algoritmos de inteligencia artificial. Y de hecho encargó un informe a un grupo de expertos, incluyendo el profesor Sandy Penland, mi director de tesis, que elaborase una visión de cómo los datos y la inteligencia artificial nos iban a poder ayudar a conseguir esos objetivos, ¿no?, que se estaban definiendo. Este informe está disponible públicamente y se llama el informe de la revolución por un mundo que cuente. De manera que, en paralelo, y esto es la primera vez que sucede en la historia, en paralelo a la definición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay un movimiento mundial al que pertenezco de cómo aprovechar los datos y la inteligencia artificial para, por una parte, ayudarnos a medir mejor si estamos consiguiendo o no los objetivos, que es una de las críticas, ¿no? Por ejemplo, el primer objetivo es que no haya pobreza en el mundo, pues para poder determinar si hay o no hay pobreza tenemos que medir la pobreza, lo cual no es trivial, ¿no? Pero el segundo nivel, la segunda aplicación es no solamente usar la inteligencia artificial y los datos para medir mejor, sino también para acelerar la consecución de estos objetivos. Y en ese contexto, desde el año 2008-2009, he trabajado junto con mis investigadores y colaboradores en cómo los datos y la inteligencia artificial nos pueden ayudar, por ejemplo, en el contexto de los desastres naturales, nos pueden ayudar a potenciar la inclusión financiera y a inferir el nivel socioeconómico de regiones, nos pueden ayudar a tener ciudades inteligentes, sistemas de transporte inteligentes, nos pueden ayudar en el contexto de las pandemias, que ahora explicaré brevemente, tener energía también más eficiente. Hay un movimiento mundial de cómo elaborar censos de una manera mucho más escalable y eficaz y rápida, aprovechando los datos en lugar de utilizar las técnicas tradicionales, que son cuestionarios. E incluso hay proyectos de cómo aprovecharlo para tener una agricultura que sea de precisión y que sea también más eficiente. Y en este contexto quería compartir con todos ustedes el hecho de que en la Comunidad Valenciana tenemos la suerte de contar con una unidad ELIS, que es la única que hay en España, que se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrado en la Humanidad y que forma parte de la red ELIS de excelencia investigadora en inteligencia artificial. Y dentro de la unidad ELIS de Alicante hay 3 áreas de investigación. Y la primera, que es el modelado del comportamiento humano computacionalmente, tiene una línea que es específicamente cómo utilizar la inteligencia artificial para el bien social. Y en este contexto, todo el trabajo que hemos estado haciendo desde la Fundación ELIS ha sido en ayudar a una mejor toma de decisiones en el contexto de la pandemia. No tengo tiempo para explicar todo lo que hemos hecho, pero sí que quería compartirlo y ponerlo en valor porque ha sido un trabajo que no solamente ha tenido impacto positivo en la sociedad, sino que también ha sido pionero en el mundo con premios mundiales como este premio de la competición X-Prize y también que ha sido, por ejemplo, descrito por la revista Wired a nivel internacional. Y para terminar, quería compartir algunos de los retos y las limitaciones éticas que nos plantea la inteligencia artificial, porque hasta ahora realmente he compartido las oportunidades que nos brinda, que son enormes, pero es importante entender y subrayar que si no tenemos en cuenta algunas de estas limitaciones y retos, no está para nada garantizado que la inteligencia artificial realmente nos vaya a ayudar a resolver los problemas del mundo, ¿no? Estos retos fundamentalmente tienen su origen en limitaciones de los sistemas de inteligencia artificial que usamos hoy en día. Por ejemplo, con sistemas de inteligencia artificial se puede violar la privacidad de las personas, se pueden inferir atributos muy personales de las personas a partir de datos no personales. Seguramente lo han leído en los medios de comunicación, existe el reto de la discriminación algorítmica y los sesgos algorítmicos. El hecho de que cuando usamos un algoritmo para ayudarnos a tomar una decisión, bien sea para conceder un crédito, para aceptar a alguien en un trabajo, para determinar una sentencia judicial o para diagnosticar cáncer o no, tenemos que asegurarnos que esos algoritmos no tienen sesgos, bien porque los datos que hayan sido utilizados para entrenarlos tengan sesgo o bien por el propio uso de un algoritmo no de una manera incorrecta. Además, muchos de los algoritmos del estado del arte en la inteligencia artificial son opacos. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que son muy difícilmente interpretables. Son redes muy complejas
que nadie realmente entiende, ni siquiera los creadores de las redes, ¿no? Porque pueden tener a lo mejor millones de parámetros. Y hay que trabajar en conseguir que sean explicables y que sean transparentes. Otro gran reto es que con algoritmos de inteligencia artificial se puede manipular el comportamiento humano. Y de hecho, me atrevería a decir que todos los que estamos aquí hemos visto nuestro comportamiento manipulado varias veces a lo largo del día, ¿no? Porque los servicios inteligentes que utilizamos están diseñados para maximizar la cantidad de tiempo que pasamos usándolos. Y eso en realidad es una manera subliminal, ¿no?, de intentar manipular el comportamiento humano. Otro gran reto que también es conocido a nivel público en general es el reto de la falta de veracidad. Usando algoritmos de inteligencia artificial, hoy en día se pueden generar textos, imágenes, vídeos que son totalmente no veraces, pero que son indistinguibles del contenido veraz para un ojo humano. Y esto es un grandísimo reto que solamente se puede abordar usando algoritmos de inteligencia artificial que intentan de alguna manera combatir este contenido que ha sido también creado por otros algoritmos. Una dimensión que quizás no es tan conocida, pero que es muy importante, es la huella de carbono que se genera en el sector tecnológico en general y en particular en la inteligencia artificial, porque estos sistemas tan complejos necesitan grandísimas cantidades de computación. Tenemos el reto de la falta de diversidad, no solamente la falta de diversidad de género o la falta de diversidad demográfica en los equipos que generan estos sistemas, sino también la falta de diversidad en los propios algoritmos, que da lugar a lo que se conoce como cámaras de resonancia, que refuerzan nuestras creencias, pero no nos exponen quizás a contenidos o a personas que pueden pensar diferente a nosotros, ¿no? Tenemos también una situación de asimetría que es muy peligrosa, no he tenido tiempo de hablar de ello, pero básicamente la dominancia de la inteligencia artificial hoy en día está en Norteamérica y en Asia, y particularmente en un oligopolio de empresas norteamericanas y un oligopolio de empresas asiáticas, dejando a Europa en una posición de extrema debilidad que tenemos que intentar abordar y afrontar. Y evidentemente, como es software, la inteligencia artificial no es invulnerable, ¿no? y se puede hackear. Para poder abordar todas estas limitaciones se han propuesto numerosos marcos éticos. Todas las estrategias publicadas tienen algún tipo de marco ético que se pueden resumir en un acrónimo que en inglés tiene 5 letras que se llama FATEN. Que la F quiere decir justicia, fairness, justicia, deberíamos asegurarnos que los algoritmos son justos. La A es triple, es de autonomía, es decir, algoritmos que preservan la autonomía humana, algoritmos con los que tenemos una clara atribución de responsabilidad y algoritmos que aumentan a los humanos, no que sustituyen a los humanos. La T es de confianza, que obviamente es un pilar indispensable, y también de transparencia. La E es del principio de beneficencia, es decir, de asegurarnos de que el impacto en la huella de carbono es bajo, de que hay diversidad, de que hay veracidad y de que hay equidad. Y finalmente la N es del principio de la no maleficencia, es decir, de la minimización del impacto negativo. Y concluyo con las palabras del sabio Stephen Hawking, que dijo: la inteligencia artificial probablemente sea lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y me gustaría invitarles a todos ustedes a que trabajemos juntos para asegurarnos de que efectivamente sea lo mejor que nos ha pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Interesantísima esta visión, para mí absolutamente inspiradora, ya no de lo que viene, sino de lo que actualmente pues está pasando, y sobre todo porque al final, como siempre, hablamos del uso de la investigación con un impacto tanto social como económico, que es algo en lo que creemos profundamente, ¿no? Y sobre todo también por reivindicar el rol de la tecnología, y en este caso de la inteligencia artificial, como herramienta al final pues para ser más competitivo, ¿no? Hay una serie de palabras que Nuria ha comentado y de las que hoy hablaremos mucho y que resuenan aquí dentro, ¿no? Pueden ser conocimiento, ciencia, talento, tecnología, y estas palabras me sirven además para dar paso, ¿no? Para presentaros al siguiente ponente, que es Emilio Gallo y que es presidente ejecutivo de Telefónica España desde 2018.
Tanto la persona en sí mismo como la organización, como todos sabemos, se ha convertido en una pieza fundamental para entender lo que es la transformación digital a la que muchas de nuestras empresas nos enfrentamos en los próximos años, ¿no? Al final hablamos de ser más competitivos a través del uso de la tecnología. Emilio es ingeniero superior de telecomunicaciones, también como Nuria, y es MBA por el IES, y tiene una extensa trayectoria dentro de Telefónica, donde comenzó en 2004 en Telefónica Móviles como responsable de las operaciones internacionales, pasando por distintos puestos como director de desarrollo móvil en Telefónica Internacional, director de desarrollo de negocio, estrategia y regulación en Telefónica Latinoamérica, hasta que en 2011 es nombrado director de gran público de Telefónica España, para posteriormente hacerse cargo de la Dirección de Marketing y Servicios Comerciales de Gran Público y Empresas, donde en este caso impulsó medidas pioneras que han ayudado además a Telefónica a posicionarse como ese líder tecnológico a nivel internacional, pues que sigue siendo un referente y que además, del que además me gustaría destacar todo el gran trabajo que se ha hecho en una situación dificilísima como la que todos hemos vivido con el COVID y en el que todos hemos sido capaces de utilizar la comunicación para seguir haciendo pues nuestra vida de la mejor manera posible, ¿no? En este caso hay una frase que me encantaría y que yo creo que me sirve para darle paso. Es una frase de Sarah Bond y que dice que el mundo necesita soñadores, pero también, permítanme la traducción, necesita hacedores. Pero sobre todo el mundo necesita soñadores que en este caso hagan cosas, hacedores. Y la persona que hoy tengo el gusto de presentaros ha hecho en este caso que Telefónica dé ese paso y se convierta en ese gran referente. Así que, Emilio, ¿nos ayudas a abrir la caja? Un fuerte aplauso, por favor, a Emilio Gaya. Muy bien. Buenos días. Primero, por supuesto, dar las gracias a la Fundación Lab Mediterráneo y AVE por esta invitación. Para mí es un placer, la verdad, estar aquí. Placer por doble motivo. Uno, por el hecho de compartir este rato con todos vosotros, y luego porque la verdad también es de los primeros, o si no digo, el primer evento que vuelvo a hacer en público y la verdad es que se echaba de menos. Bien, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De cuál es nuestra visión y cuál es nuestra experiencia de transformación digital. Y os tengo que confesar que ya empezamos con una media verdad, porque la experiencia que os voy a contar, en realidad cuando nació, era una experiencia de transformación. Con el tiempo fuimos viendo que no existe una experiencia de transformación que no sea digital y ya le pusimos el apellido. Pero realmente cuando hablamos de transformación digital estamos hablando de la transformación de nuestras empresas. Bien. ¿Qué época vivimos? No, después de lo que nos ha contado Nuria, no creo que haga falta que yo me pare mucho, pero solo por mantener algún mensaje que creo que es relevante. Pues lo primero, lo que comentaba, ¿no? Es decir, estamos en un momento exponencial de desarrollo social. Se ha multiplicado por 4 la velocidad a que la sociedad avanza. Y eso además también con una característica que creo que es muy relevante, en que no solo es que se esté desarrollando la sociedad a toda velocidad, es que las personas, las empresas, adoptamos la tecnología a una velocidad como antes no había existido. Usamos muchas veces nosotros el ejemplo que para que llegara a 100 millones de usuarios del teléfono fijo se tardaron 75 años, mientras que para un último método de comunicación, que ahora sonará mucho porque se ha puesto muy de moda en la pandemia, Zoom, pues se tardó escasamente 7 días de alcanzar esos 100 millones de usuarios. Y la verdad es que el COVID lo acelera aún más. El COVID, y creo que no hace falta muchos ejemplos, nos ha demostrado cómo se puede avanzar todavía más rápido en la transformación digital. Se calcula que es un avance de lo que podríamos haber tardado en una época normal aproximadamente 5 años. Se ha subido 80% el teletrabajo, se ha multiplicado por 7 la educación digital, el comercio electrónico por 2. La verdad es que cualquier aspecto que tenga que ver con la digitalización hemos descubierto que el COVID lo ha acelerado. Y eso nos trae, todo esto que está pasando, nos trae una oportunidad. Digitalización es crecimiento, digitalización es transformación del tejido empresarial.
La digitalización, y esto lo poníamos antes del COVID, suponíamos que podía hacer crecer el PIB un 2,5 puntos o podía crear 650.000 nuevos puestos de trabajo. Podía incrementar un 25% la productividad de las empresas que adaptaran ese proceso, que adaptaran esa transformación. Y ahora el COVID nos ha traído otra cosa. Aparte de la aceleración, nos ha traído la oportunidad de hacerlo a través de los fondos europeos. La verdad es que cuando contábamos esto antes del COVID, siempre nos quedaba una pata. Bueno, ¿habrá dinero en el país para hacerlo? Bueno, de lo malo a veces ocurre alguna cosa que se convierte en una oportunidad. Y los fondos europeos van a ser una oportunidad para que de verdad hagamos esa transformación y demos ese salto. Si bien, y lo ha comentado Nuria al hablar de la inteligencia artificial, es fundamental que este desarrollo tecnológico lo hagamos sobre un paraguas claro, pensando que es para las personas. Primero, por supuesto, tiene que ser sostenible, tiene que ser justo, igualitario y tiene que ser inclusivo. No podemos dejarnos a nadie atrás, no podemos olvidar a las personas, porque si no hacemos que la tecnología y la transformación digital hagan que toda la sociedad se mueva, nos pasará que todavía las desigualdades serán infinitamente mayores. Y como comentaban antes, hace un segundo, pues hombre, la verdad es que nosotros tenemos la sensación, y no hablo solo de Telefónica, sino del sector telco, que hemos hecho los deberes. La verdad es que el día 16 de marzo, que fue el lunes, que fue el primer lunes ya de 2020, con el estado de alarma ya establecido, para mí es un día de un recuerdo muy especial. Me pasé la mañana entera llamando a nuestro director de redes, sistemas, operaciones, os diría que cada 10 minutos preguntándole si la red estaba aguantando. Esos incrementos que veis ahí de tráfico de vídeo, o tráfico de datos, o tráfico fijo, da igual, fueron brutales. Nunca dimensionas unas redes pensando en que en un momento, en un día, vas a encontrar esos picos. La verdad es que nuestras redes aguantaron. Y nos pasó una cosa que fue relevante, y es que pasamos a ser relevantes para las personas. Tenemos un sector, el telco, que muchas veces es más recordado por las reclamaciones que por lo que ofrece. Creo que en aquel momento lo que ofrecimos pasó a ser absolutamente relevante y tangible para las personas. Y eso tenía que ver con nuestras comunicaciones, con la red de fibra. En España tenemos la mejor red de fibra de Europa. La mejor, sin duda. Sin ninguna duda, es el país que más fibra tiene. Cualquier región de España, y a mí me lo preguntan muchas veces, cualquier sitio donde voy, me preguntan, oye, ¿cómo es la comunidad valenciana, cualquiera, respecto a otras comunidades? Yo siempre, aparte de dar o no del dato, les respondo una cosa. Comparada con otras regiones de España, podemos estar un poco más arriba, un poco más abajo. Comparado con cualquier región de Europa, estáis arriba. Y eso es algo que tenemos que interiorizar a la hora de lanzarnos y aprovechar estas ventajas. Esto es donde estamos, ¿no? Pero ¿qué nos va a traer ahora la tecnología? Bueno, yo creo que Nuria me ha hecho, voy a decir la introducción, creo que la masterclass, con lo cual poco puedo añadir yo. Solo indicar que esos avances tecnológicos que están llegando los tenemos ya delante. Los tenemos delante. La inteligencia artificial, que no diré ni una palabra más sobre ella, la hiperconectividad, la fibra ya está, el 5G empieza a estar en España, en Europa y en el mundo, la realidad virtual y toda la computación. Todos los modelos que ya se ha anticipado algo, pero todo también lo que tiene que ver con el cloud, con el edge computing. Son las tecnologías que nos van a ayudar a dar el siguiente paso. Estas tecnologías, permitidme que empiece por la primera, significan cambios reales en las cosas que podemos hacer. Tiene una aplicación práctica. Por ejemplo, el caso de la fibra y el 5G es muy claro. Las velocidades se van a multiplicar por 20. Vas a poder gestionar mucho más información en menos tiempo. Las latencias, el tiempo que se tarda entre que tú haces algo y notas ese efecto, pues van a pasar de dividido, pues son 300 aproximadamente. Es decir, es pensar que esto pasado al coche autónomo significa que si tú ahora, a través de una red 4G, das una orden para que ese coche frene, tarda 1 metro en frenar.
Con la hiperconectividad, con el 5G, serán 3 centímetros lo que pasará el coche, lo que andará el coche hasta que llegue la orden de frenada. La densidad de dispositivos, por 100. Se van a poder gestionar cientos de miles de dispositivos en zonas mucho más densas o densas de equipamiento de lo que hay hoy. O la movilidad. Ahora mismo es muy complicado, y ya en el AVE lo veis, poder mantener conversaciones o mantener una conexión de datos a la velocidad del AVE. Bueno, con el 5G podremos superar seguro la velocidad de 500 kilómetros por hora y los datos seguirán siendo estables y se podrán mantener las comunicaciones. Toda esta tecnología, que os decía que es real, que sirve para algo, es que ya se aplica. Ya hay empresas, muchas empresas, que están aplicándola. Nosotros, por supuesto, también. Luego os pondré algún ejemplo, algún caso ya más propio, más nuestro. Pero si vemos algunos ejemplos de lo que existe en el mundo, la realidad es que les transforma económicamente. Starbucks, con la personalización, con la inteligencia artificial, perdonad que lo diga en términos tecnológicos, pues ha aumentado sus ingresos marginales por 3. Lo que obtiene adicionalmente sobre un café, cuando vende un café, pues lo que consigue adicionalmente es por 3 veces lo que conseguía antes. El caso de Lamborghini, que ha reducido sus costes de producción en un 90% con la impresión 3D. Te voy a decir de las criptomonedas. Se han convertido en el segundo activo mayor en el mundo. O lo que hace Netflix, el valor adicional que hace con las series, aplicando también en este caso inteligencia artificial. Netflix, y no solo Netflix, hay otras productoras que lo estamos haciendo, nosotros también somos productora, empiezas a aplicar esa tecnología para hacer que cada serie sea pensada para ti, como tú quieres que acabe. Sabe tus gustos, sabes lo que estás pensando y tiene múltiples finales para que tú te sientas parte de esa historia, como quieras que acabe o como quieres que suceda. IKEA, con la realidad aumentada, también reduce costes de inventarios en un 40%. Bien, estos son casos que sin duda están presentes, pero la tecnología nos va a traer más, nos va a traer todavía más. Y nosotros, muchas empresas en el mundo, evidentemente, nosotros también, estamos explorando qué nos puede traer el 5G. Y aquí, mejor que lo explique yo, me vais a permitir que use un vídeo para ayudar a entender qué nos puede traer el 5G. Adelante, vídeo. APM Terminals y Telefónica desarrollan en la Terminal Portuaria de Barcelona un proyecto piloto para evitar accidentes, mediante el envío de alertas a los conductores de maquinaria pesada. Este proyecto piloto se basa en tecnologías como Cellular V2X, hasta ahora aplicada al coche conectado, y en las ultrabajas latencias que nos proporciona 5G y los servidores de Edge Computing. Además, se completa con una tecnología de localización precisa que nos permite tener localizaciones a nivel de centímetros. La innovación es parte de la seña de identidad del IE. Dentro de nuestra apuesta por la innovación, estamos culminando un proyecto en colaboración con Telefónica y con Nokia, en el que hemos diseñado una clase en realidad virtual en la que tanto el profesor como el alumno puede compartir un espacio en común. En este proyecto estamos simulando una sesión de arquitectura gótica. Nuestro vicerrector, Miguel Larrañaga, imparte una sesión en la que nos explica las características arquitectónicas del convento Santa Cruz la Real, pero en un modelo 3D, usando la realidad virtual. Utilizando la realidad aumentada, la red 5G y el Edge Computing, los pasajeros de un autobús turístico pueden visualizar contenidos inmersivos e interactivos en la ventana delantera del vehículo, de manera superpuesta al paisaje o los monumentos que observan mientras realizan un tour. Gracias a los vehículos conectados se puede ofrecer este tipo de experiencias a los pasajeros, mientras que en un futuro el coche autónomo permitirá ir un paso más allá, abriendo un mundo de posibilidades de consumo de contenidos en movilidad.
La construcción de un buque es un proceso complejo que requiere de precisión milimétrica. Un buque tipo fragata puede suponer 450.000 metros de cableados, 25.000 tubos de diversos servicios, aproximadamente unos 600 locales. El 5G y el Edge Computing permiten visualizar en realidad aumentada y sobre un escenario real todas las piezas a construir para planificar el trabajo y descubrir a tiempo posibles fallos de diseño. Gracias al 5G cambiamos la forma de transmitir y compartir conocimiento entre profesionales sanitarios. Y esto yo creo que es lo más bonito de todo, coger una tecnología bruta y aplicarla a un campo para darle una utilidad totalmente real que haga un cambio que signifique. Apoyamos a los cirujanos durante las operaciones con un sistema de asistencia experta que integra las imágenes de alta calidad de la fuente de endoscopia, los parámetros del bisturí, las constantes vitales del paciente y la videoconferencia con otros médicos expertos que les asesoran en remoto en tiempo real. El concepto de cuarta revolución industrial nosotros lo conceptualizamos con una idea que compartimos todos, es la Smart Factory. La idea de hacer un piloto 5G en nuestras fábricas es porque vemos la tecnología como una tecnología habilitadora de varias cosas. Una de ellas es precisamente la conectividad. Y después también, cuando unimos ese mundo virtual con ese mundo real, la industria 4.0, tenemos unas necesidades de computación tremendas. El 5G de Telefónica ayuda a Gestamp a hacer realidad la fábrica inteligente. Bien, estos son algunos ejemplos de lo que el 5G nos puede traer. Como habéis visto, pues es variado en sectores, es variado en utilización no solo del 5G, sino de otras tecnologías que van a poderse aplicar en nuestros procesos productivos, en nuestra relación con el cliente, etcétera, etcétera. Por último, de esta parte de la aplicación de la tecnología a casos de negocios, me he guardado uno para contarlo yo fuera del vídeo, porque a mí me resulta muy curioso, ¿no? El tren en España, la primera línea que funcionó, bueno, la primera creo que fue una minera en Asturias, pero la primera línea con público, que por cierto sigue existiendo, fue entre Mataró y Barcelona en el año 1848. El ferrocarril, en principio, empezó en 1823 en UK. Estamos hablando de 200 años en el que ha habido algo que se ha hecho siempre de la misma manera, que es la supervisión y mantenimiento de las vías. La metodología de supervisión y mantenimiento es muy sencilla. Son dos personas, una, dos, las que fuera en cada sitio, en el que van paseando por la vía, andando por la vía, y van mirando las vías, intentando identificar problemas en la vía para luego poder rectificarlos, solucionarlos, lo que haga falta en cada caso. Bien, pues tenemos un proyecto ahora con un piloto con Adif, en el que a través de 5G y drones se está haciendo la prueba de hacer una supervisión de la vía vía drones. Me resulta curioso, no tanto por la tecnología, que por supuesto es relevante, sino porque cómo este momento que estamos viendo hace cambiar cualquier industria, por histórica, por tradicional que pueda ser. Todo está en cambio. Y bien, quizá y ahora esto que estamos viviendo y que hemos vivido o que vamos a vivir, me gustaría también expresaros qué significa dentro de Telefónica. Ya os he dicho que antes que para nosotros la transformación que ha tenido la compañía en los últimos años, bueno, ahora la apellidamos transformación digital. Realmente nació aproximadamente en el año 2011-2012 como un proyecto de transformación impulsada por algo que nos ocurre a todos los que gestionamos empresas. Yo antes oía la palabra visionario, pero bueno, muchas veces no sé de verdad si es un tema de visión o es un tema de necesidad. Desde luego, en nuestro caso, Telefónica España, en el 2010, 2009, 2011, empezó a sufrir las consecuencias de una crisis económica, como muchos, pero también de una aparición de grandes empresas tecnológicas que nos sometieron a una presión sobre nuestro propio sector como hasta entonces nunca había ocurrido. Y eso nos llevó a plantearnos que como empresa teníamos que dar un salto, que realmente teníamos que hacer un cambio y que teníamos que evolucionar. Para ello, ¿qué es lo primero que hicimos? Pues
lo más normal, que es construir pues un plan. Un plan que tuviera algunos elementos que para nosotros son críticos en el proceso de transformación. Hay un 0, que lo ponemos como 0, porque, hombre, si es un plan que vas a usar la tecnología y como empresa tecnológica que nosotros éramos, era evidente que nosotros íbamos a usar desde el principio la tecnología para ese proceso, pues tienes que entenderla. Si no la entiendes, tendrás que pedir ayuda para que te ayuden a entender cómo se aplica la tecnología en los diferentes elementos de negocio. Ese sería el primero. El segundo es algo que es muy relevante y además nace de la profunda experiencia. Nosotros nos planteamos, bueno, qué cosas teníamos que cambiar, qué cosas teníamos que avanzar. Bueno, lo primero es que nos dimos cuenta que si intentábamos replicar la empresa tal cual es hoy, pero con sistemas, con herramientas digitales, eso no valía. Eso no valía. Es imposible llevarte tu legacy, toda tu historia al mundo digital. Es imposible porque lo haría demasiado complejo ese proceso de migración. Lo haría imposible en el tiempo. Cuando lo hubieras conseguido, la tecnología te hubiera superado 10 veces y ya estarías atrasado en lo que estás haciendo. Entonces nos embarcamos en un proceso de simplificación radical de la compañía. Eso, en una aplicación muy práctica, ¿en qué se vio? Pues, por ejemplo, que eliminamos pues, miles de productos. Es decir, sencillamente, cogimos cuáles son los productos que realmente tienen una demanda más relevante de los clientes y esos son los que migramos al mundo digital. ¿Qué hicimos con los antiguos? Pues en algunos casos cerrarlos, en algunos dar oportunidad a los clientes a que se movieran a los nuevos, es decir, un plan completo, como podéis imaginar, pero para no tener que replicar toda la gama de productos que teníamos. Igual para los servicios, igual para alguna tecnología obsoleta que evidentemente no podíamos llevarnos a este nuevo mundo. Son decisiones complejas porque al final, claro, decir esto de la simplificación está muy bien, pero muchas veces hay ingresos detrás. Si yo tengo que decir a un cliente, este producto que te encaja tan bien en lo que tú necesitas, yo ya no lo voy a tener, tengo este otro que, bueno, es similar, te puede dar otras cosas, otras ventajas, pero estas no, hay muchos clientes que se replantean si siguen contigo. Y esos riesgos significan pérdida de ingresos, pérdida de resultado, y tienes que asumirlo. O cuando cierras un CPD, por ejemplo, pensamos que teníamos que agrupar todos los CPDs, cierras un CPD, tienes que transportar las máquinas. Ese movimiento logístico, por supuesto con los sistemas que hay dentro de esas máquinas, es muy complejo y con muchísimos riesgos. Aún así, desde luego en nuestra experiencia, entrar en un proceso de transformación digital sin tener claro qué quiere significar o qué puede simplificar de tu compañía, creemos que no se debe hacer. Lo siguiente, pues hombre, nosotros, por nuestras características, lo primero que pensamos es, oye, lo primero que tenemos que transformar son nuestras infraestructuras básicas. Nosotros somos una empresa que inició sus actividades en el año 1924, ahora en 3 años hacemos 100 años, y hasta el 2011 era una empresa que habíamos sido desde el principio una empresa basada en el cobre, en el cable de cobre. Bueno, pues lo primero es que dijimos que esta no era la tecnología de futuro, no era la tecnología que iba a transformarnos. Y dimos un paso también de riesgo, porque lo que hoy quizás se ve más evidente, en aquel momento no lo era tanto, de ir a la fibra. Bien. ¿Qué lección tenía aquello en aquel momento? Bueno, pues que hubo un momento incluso que decidimos parar otras inversiones para poder acometer esta de la fibra. Porque mucho de la transformación tiene que ver también con la priorización. A la vez, abordamos la transformación de los sistemas. Los sistemas que teníamos, la verdad es que no nos valían. Creamos unos sistemas nuevos, los desarrollamos internamente. Ahí ya las decisiones, si queréis, pueden ser distintas. Hay empresas que se pueden sentir más cómodas hacerlo internamente. Hay empresas que pueden encontrar soluciones en el mercado que no hace falta hacerlo internamente. Nosotros lo abordamos, pero fue una transformación muy relevante. A la vez, automatizamos, robotizamos nuestra compañía. Probablemente ahora tenemos uno de los mayores despliegues de robots, de bots, que hay en España. Y lo hicimos
realmente porque no podías dar ese paso, no podías hacer que el cliente recibiera el servicio que queríamos en este mundo digital si las cosas no eran mucho más real-time, automáticas, sin procesos manuales detrás. Y nos lanzamos a hacerlo. Luego fuimos abordando los diferentes procesos de negocio de la compañía. El más visual, si queréis, la relación con el cliente, ¿no? Y nosotros en el 2011 hacíamos el 4% de las ventas a través de los canales digitales. Hoy hacemos un tercio. Hoy 5 de cada 6 averías se detectan antes de que ocurran. Hoy 9 de cada 10 interacciones, 9 de cada 10 ya son digitales o a través de los canales digitales. Y hoy en nuestras tiendas la tecnología forma parte del día a día de nuestros empleados. Pues digitalizado el puesto de trabajo, las herramientas que utilizan para relacionarse con nosotros, incluso la experiencia del cliente una vez que entra a la tienda no tiene nada que ver con lo que tenía. Tienen wifi, hay contadores de personas digitales, todo tipo de pantallas para ayudar a mostrar lo que eres a cada uno de los clientes. Además, abordamos un proceso que también es crítico en cualquier transformación. Comentaba Nuria lo que significa la gestión de la información, la gestión del dato. Nosotros vimos que la capacidad que teníamos de generar información nueva pues era enorme y que internamente no estábamos preparados para gestionarla. Hasta cosas tan sencillas como que la compañía en sus sistemas, por ejemplo, gestionaba 12 callejeros, lo cual significaba que si quería instalar a un cliente una cosa y a la vez mandarle una factura, si no usaban el mismo callejero los dos sistemas que estaban gestionando, pues tenía un problema. Luego la unicidad del dato, la uniformidad del dato se convirtió en un elemento absolutamente relevante. Por supuesto, los sistemas que soportaban los datos. Nosotros partíamos de tener pues varios BI, no teníamos un solo área de BI, había uno para el fijo, otro para el móvil, otro para los nuevos negocios. Pues ya solo el proceso de crear la máquina o desarrollar o implantar la máquina que pudiera gestionar la información que en ese momento teníamos ya en sí mismo fue una migración compleja. Evidentemente lo aplicamos a muchísimas cosas el dato y la inteligencia. Nosotros también hemos creado nuestro propio recomendador de películas. A mí me hace un poco de gracia y perdonadme la forma de contarlo, que mi gente de la tele siempre me trae los rankings de las películas más vistas. Pues casualmente 9 de cada 10 de las más vistas son las nuestras, las que desarrollamos nosotros. Hombre, ya sé que somos buenos, hacemos muchas cosas bien, pero ya os puedo asegurar que no acertamos tanto. El recomendador que tenemos evidentemente tiene un sesgo que lleva al cliente, al usuario, a consumir aquello que queremos. Y eso lo hemos desarrollado internamente. También usamos los datos para estimar los stocks de terminales, para definir el posicionamiento de las tiendas. La verdad es que la información, la gestión de la información se ha convertido en un elemento clave en nuestro proceso de transformación. Hay otro elemento que también es clave y que está ligada precisamente en mucha medida a este punto que estamos comentando, que tiene que ver con la seguridad. Vimos que la tecnología, lo que nos traía la tecnología, nos exponía muchísimo más a lo que estábamos. Y ahí sí que decidimos crear nuestras propias capacidades. Contratamos pues, más de 1000 personas con conocimiento, con experiencia, especialistas de seguridad. Hemos creado 11 centros de vigilancia de la seguridad, SOCs, terminología, en el mundo. Nuestra red decimos que es 100% segura. Ya os digo que no existe ese concepto. No hay nada que tenga software, como decíamos antes, que sea 100% seguro. Pero bueno, es un 100 seguro like. Y luego, por otro lado, y esto bueno es lógico, nosotros además pues servimos de esa seguridad a muchas empresas en este país. Por último, en términos de qué elementos son críticos en este proceso de transformación, pues el último son las personas.
Y aquí sí que hay un problema. Hay un problema en España grande. No hay suficientes personas formadas adecuadamente para conocimiento de tecnología. Con lo cual, hay que hacer dos cosas. Por supuesto, intentar conseguirlas, ayudar a la formación, pero también ayudar a la formación de tu plantilla interna para que adquiera al menos parte de los skills que necesitas. Por otro lado, por supuesto, cambiar los modelos de organización, ir a culturas mucho más ágiles, apuesta por la diversidad. Todos son elementos que al final van a ser críticos también si quieres abordar un proyecto de transformación. Bueno, aquí no me voy a parar nada. Esto es la cuña publicitaria. Todo lo que hemos hecho para nosotros, evidentemente, intentamos ofrecerlo a nuestros clientes en todos los elementos. Ciberseguridad, en cloud, en IoT o en Big Data. Pero todo eso que os ponemos ahí tiene que ver con lo que hemos sufrido en estos últimos años. Por último, y como decía al principio, como lecciones aprendidas más que como consejos, para mí los elementos que son críticos a la hora de abordar cualquier plan de estas características, el primero es el compromiso. Este no es un proyecto del director de IT de la compañía, no es un proyecto del director de transformación, esto es un proyecto de la alta dirección de la compañía. Requiere el compromiso máximo desde arriba la compañía. La segunda, os la he mencionado de sobra, la simplificación. La tercera, la cultura. No podemos hacer una transformación si no hacemos que nuestras personas que trabajan con nosotros entiendan, se formen, sepan para qué se está haciendo esto y entiendan cómo la tecnología les puede ayudar. Y quizá por último, la priorización. No es tecnología, hay muchísima, y más que va a haber. El problema es qué tecnología se puede aplicar de forma práctica para el caso de mi empresa y en este momento. Bien, estas son nuestras lecciones y con ellas creo que hemos sido capaces de abordar un proceso que nos ha permitido pues, llevar a Telefónica a la situación que está hoy actualmente. Nada más y muchísimas gracias por su atención. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Esther Castellano, soy directora de We Are You Creative Company y presidenta de DIRCOM Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Antes de empezar, Alberto, muchísimas gracias como presidente y a toda la Fundación por permitirnos formar parte de este gran reto. Un reto liderado por AVE y que lo tiene muy claro, lo ha contado al principio Alberto y lo ha repetido Raúl, y es sumar a la sociedad a una idea fuerza que son 4 pilares, impulsar y unir 4 pilares que son emprendimiento, innovación, investigación y tecnología, como claves para el desarrollo de nuestra sociedad. Es un reto nada fácil, pero que realmente cuenta con un gran viento a favor y son los empresarios valencianos, comprometidos e involucrados, con ejemplos como esto, que ponen todas sus fuerzas para conseguir que esta comunidad evolucione. Como empresaria valenciana, como agencia valenciana, nos sentimos súper orgullosos de poder trabajar en este gran reto y poder ayudar a que esto se haga realidad. Para ello, el equipo de We Are You y el equipo de Picnic nos juntamos para buscar la manera, a través de la comunicación, en la que poder llegar a la sociedad y concienciarla y sumarla a este gran reto. Para contaros el trabajo que hemos hecho, voy a contar con Alex, le voy a pedir que suba ahora. Alex Payete es un amigo y compañero de profesión que hemos hecho muchos trabajos juntos y que para este reto consideré que era la persona adecuada. Alex ha desarrollado su carrera como Head of Planning en las principales multinacionales de nuestro sector
Y acaba hace nada de ser nombrado uno de los 100 por Forbes, uno de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios. Así que os voy a dejar con él y os voy a contar cómo hemos llegado, cómo vamos a poner en escena y llegar a la sociedad con este proyecto. Muchas gracias, Esther, y encantado de estar aquí con todos y por fin compartir el trabajo que hemos estado haciendo durante meses con un equipo magnífico de la agencia We Are You y también liderado desde la Fundación con Diego y con Inés y luego también con Alberto. Y no es un trabajo de comunicación, es un trabajo de dotar de significado a lo que la Fundación hace, ¿no? Que hay que dotarle de significado. ¿Qué queremos significar para quién? Es la pregunta que siempre nos hacemos cuando tenemos que construir cualquier marca. No es que queremos contar, luego lo contaremos, pero ¿qué queremos significar para quién? Y para eso es fundamental entender el contexto en el que vamos a significar, ¿no? Y es un contexto de cambio constante y sobre todo cambio inevitable, ¿no? Y esto requiere pues una innovación y una mirada colectiva. Y este cambio no es nuevo. O sea, hay un término que seguramente muchos de los que están aquí lo han escuchado, que es anglosajón, que se llama VUCA, que es del año de la década de los 90 y es de la Universidad de la Armada Americana, que lo acuñó el término VUCA, que en español sería VICA, ¿no? Y VUCA básicamente son las iniciales de 4 desafíos constantes, ¿no? El primero es la volatilidad, es la V de VUCA, ¿no? La volatilidad hace que los cambios sean absolutamente inesperados. Todo esto, repito, estaba acuñado en los 90, pero ahora es más cierto que nunca y obviamente acelerado absolutamente por la pandemia, ¿no? Cambios inesperados, ¿no? Es la primera V. La U de uncertainty en español, incertidumbre, ¿no? Hace que sea cada vez más difícil diseñar escenarios. Cada vez es todo más impredecible, ¿no? Y es el segundo desafío en el que vivimos, ¿no? El tercero, que es la C, es la complejidad. Y la complejidad hace que cada vez haya más factores a tener en cuenta y cada vez haya más interconexiones entre esos factores, con lo cual todo es mucho más complejo. Y por último, la A de la ambigüedad, ¿no? Y esta ambigüedad hace que ya la relación causa-efecto no sea tan lineal. Es más difícil interpretar los hechos. Antes había una lógica en todo. Ahora mismo la lógica que habíamos aprendido no aplica siempre, ¿no? En la interpretación de los hechos. Entonces, en este contexto VICA es en el que teníamos que dotar de significado lo que la Fundación Lab Mediterráneo iba a hacer y quería proponer. Y en este sentido lo que nos dimos cuenta es que en un contexto VUCA o VICA la clave está en aunar esfuerzos, en juntar fuerzas, ¿no? En saber que en un entorno así, si juntamos fuerzas, en un entorno de volatilidad, ¿vale?, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, podemos llegar bastante más lejos, ¿no? Que es el poder de la colaboración. Y es que además, recientemente se publicó un estudio que reforzaba esta oportunidad de la Fundación Lab Mediterráneo. No sé si conocen a Edelman. Edelman es una de las agencias de relaciones públicas más grandes del mundo, independiente, y todos los años publica el barómetro de la confianza, donde mide a nivel global, en una muestra bastante representativa y de manera cuantitativa, mide en qué confía la ciudadanía, en quién, ¿vale?, y cómo demuestra esa confianza. Y por primera vez, en el 2021, en el estudio del 2021, las instituciones privadas son las que la sociedad percibe como las más preparadas para resolver los problemas sociales. Y esa preparación la define en base a 2 variables: cuán competente es y cuán ética, ¿no? Bueno, pues por encima de normalmente son 4 stakeholders los que mide, bueno, pues ONGs, los medios, los gobiernos y las compañías privadas, y por primera vez las compañías privadas están no solo más competentes, sino más éticas. Y esto obviamente se ha visto afectado por la reacción de las compañías privadas durante la pandemia, donde muchas han demostrado un nivel de ética nunca antes visto, ¿no? Hemos visto unos niveles de humanidad a nivel global de la compañía privada que a la gente no solo le ha sorprendido, ¿no?, sino que ha agradecido.
Y ahora la gente, con este tipo de datos, lo que pide es que no se abandone ese grado de humanidad, ¿no? Que no se deje y que se siga siendo tan humano como se ha demostrado que somos capaces de ser como compañías, ¿no? Entonces, en esta colaboración hay un proverbio africano que también tiene décadas, que tiene toda esa verdad y que justamente a nosotros nos inspiró mucho en este proceso, ¿no? Que es que si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Y esto va de llegar lejos. Para generar impacto nunca debe haber prisa, ¿no? Es hacerlo bien y poder llegar lejos y multiplicar este impacto. Y este proverbio africano está lleno de sabiduría absolutamente atemporal y que en este contexto BICA o BUCA aplica más que nunca, ¿no? Y de hecho, la Fundación Lab Mediterráneo es un ejemplo de esto. Es un ejemplo de que juntos vamos a poder llegar más lejos que como empresas individuales, ¿no? Y a todo esto había que dotarle de significado, ¿no? Pero no estamos hablando solo de empresarios juntos, sino empresarios y sociedad, ¿no? Y que juntos, como empresas y como sociedad, podemos llegar mucho más lejos porque formaremos comunidad, ¿no? Y cuando nos poníamos a trabajar en esto, teníamos claro que esto tenía que ser un viaje desde dentro hacia afuera, desde dentro del corazón del empresario hasta fuera al último rincón de España, ¿no? Y por eso la fase primera, inicial, va a estar basada en la adhesión de los empresarios. Llamar a la adhesión, que se quieran unir más empresarios, y esta unión generará ese orgullo de los valencianos, y ese orgullo de los valencianos generará la admiración externa. Está estudiado por retos anteriores que hemos hecho parecidos que nadie va a admirar a alguien que no se siente orgulloso, y para que la gente se sienta orgulloso nos tiene que ver juntos, y nos tiene que ver trabajando juntos, como equipo, con un objetivo común en los 4 ejes que ya hemos visto. Entonces, precisamente por eso, el primer objetivo es adhesión, y es en el que estamos aquí ahora. Y luego Alberto Gutiérrez nos va a compartir una serie de iniciativas que ya se están llevando a cabo y algunas que están planificadas precisamente para atraer a empresarios a construir esta nueva realidad que nos ayude a convertirnos en referente, que nos ayude a llevar a cabo la misión que nos ha compartido antes, a posicionarnos como referente, ¿no? Y entonces es llamar a esa adhesión. Y luego, una vez hecho eso, es cuando podremos generar orgullo de pertenencia, orgullo de que todos los valencianos quieran sumarse a esta construcción de esta nueva realidad, que quieran ser parte. Pero para eso tienen que haber entendido ser parte de qué. Y lo van a entender con hechos. Y esos hechos hay que contarlos bien, hay que contarlos pues con una moraleja, un significado. Y ese significado lo que teníamos clarísimo es que lo que tenía que hacer era, para despertar el orgullo y despertar la adhesión, era que todos se dieran cuenta del potencial que tenemos, que cada uno tenemos. El potencial que tenemos, que si lo compartimos con el potencial del otro, vamos a multiplicar ese impacto, ¿vale? Y es ese efecto multiplicador que sucede cuando la gente comparte su potencial y empiezan a aparecer sinergias, ¿no? Y se multiplica. Y de aquí nace el significado que le queremos dar a partir de ahora a la Fundación Lab Mediterráneo, así como el propósito o la creencia que la Comunidad Valenciana es una sociedad ilimitada, ¿vale? Y sociedad ilimitada no solo es para la adhesión de los empresarios, sino también para el orgullo de los valencianos, que se den cuenta que forman parte, que ellos también son parte de una sociedad ilimitada, ¿vale? Y una sociedad ilimitada, básicamente, creemos que es tremendamente relevante ahora porque lo que nos consta es que cuando la sociedad siente presión, ¿vale? O no siente seguridad en su entorno, busca una comunidad a la que pertenecer que le garantice ese equilibrio y esa tranquilidad que su entorno no le garantiza, ¿no? Y es un instinto humano. Cuando hay inestabilidad externa, se busca una comunidad que le dé esa estabilidad a cada uno. Por eso creemos que Sociedad Ilimitada es algo tremendamente relevante y que le da sentido a lo que hace Fundación Lab Mediterráneo. Pero es que además es muy legítimo, porque tenemos con qué. O sea, no solo son palabras, no, ni mucho menos es una campaña. Es lo que le da sentido, es lo que le dota de identidad a los 4 pilares y a todos los empresarios que están enfrente en los 4 pilares, en emprendimiento, innovación, investigación y en tecnología. Hay realidades, hay verdades, hay hechos, ¿no? Pero es igual de importante tener hechos como contarlo bien con palabras, ¿no? Y contarlo bien con acciones, estos hechos. Y sobre todo, más allá de relevancia y legitimidad, Sociedad Ilimitada lo que es
es naturalmente optimista. Todos los que estamos aquí, obviamente que conocemos muy bien las siglas de SL, SLU, pero sociedad limitada es SI, que es sí. Y es decirle sí directamente al progreso, es decirle sí al potencial de cada empresa y es decirle sí a la capacidad que tenemos de juntarnos con la comunidad para llegar más lejos, ¿no? Y es puramente optimista. Lo vais a ver, el tono es optimista porque nos lo creemos. Este evento es una señal de optimismo, es una demostración de optimismo. Frente al buca que decíamos antes, ¿no? Aquí todos teníamos muchas ganas de juntarnos y de volver a estos eventos, porque nos vamos a acostumbrar en este cambio constante y sobre todo inevitable. Pero esto es una demostración de resiliencia y de capacidad de adaptación espectacular, siempre con este optimismo. Entonces, vamos a ver ahora, Alberto Gutiérrez nos va a compartir algunas de las iniciativas que ya se están llevando a cabo y a las que se van a lanzar para darle sentido a Sociedad Ilimitada. Pero repito que este sentido se lo vamos a dar entre todos y entre todos esto es una grandísima tangibilización del propósito de Sociedad Ilimitada y del propósito de Fundación Lab Mediterráneo. Así que, por favor. Alex, muchas gracias por tu presentación. Alex nos ha contado el porqué y yo en estos próximos 6-7 minutos, no más, os voy a contar el cómo, ¿vale? El cómo lo vamos a conseguir y básicamente qué es lo que hemos hecho hasta la fecha y los planes de acciones concretas que tenemos. O sea, bajamos al terreno, volvemos a lo terrenal, por decirlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos cumplido nuestros objetivos? De esos 5 objetivos que teníamos que nacían de una misión, ahora cuáles son las acciones, ¿no? Y las acciones son las siguientes. La primera, comunicación. O sea, podemos serlo, pero hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, la comunicación es clave. Y la comunicación con un alto contenido y contenido relevante, ¿vale? Pero tenemos que contar lo que hacemos y tenemos que contar lo que pasa. Porque la comunicación es el altavoz, ¿vale? O sea que esto lo hemos visto muy claro desde el principio y a veces pecamos de no contar las cosas, tanto como sociedad, en nuestras empresas, etcétera. Segundo, y está relacionado con la comunicación, es la divulgación para tener buen contenido que contar. Y la divulgación también para el intercambio de conocimiento, que es tan importante. Y en este sentido, en lo que es la divulgación, ya hemos hecho 3 sesiones. La primera de inteligencia artificial, que vino Andrés Pedreño de Alicante. Hemos hecho otra sesión de innovación abierta y una tercera sesión de emprendimiento. Y ahora vamos a hacer 2 más, una de transformación digital, que es un tema muy relevante, y otra de ciberseguridad, que también es sumamente relevante hoy día y en la sociedad actual. Pero el contenido también tiene que ser un contenido de muy alta calidad. Y aquí también queremos generar conocimiento. Y esto lo hemos hecho en colaboración con el IBIE y hemos sacado ya el primer estudio de cómo impulsar el I+D en la Comunidad Valenciana. Y ese es el primero de 4 estudios que iremos lanzando durante los próximos 12 meses. El siguiente estudio sea de cómo impulsar el I+D en el sector privado. Y esperemos que nos dé algo de información, algo de luces para que podamos otra vez a crecer en el I+D dentro de nuestras empresas. Entonces, esta generación de conocimiento también nos ayuda a comunicar mejor. Y por último, y algo muy importante y algo que hemos dicho desde el inicio, nosotros venimos aquí a sumar. Ya hay un ecosistema establecido, venimos a sumar. Y creemos que tenemos que apoyar iniciativas existentes, que ya existen dentro de la comunidad. En este sentido, hay 3 grandes iniciativas que vamos a apoyar, tanto económicamente como con recursos y personas, que son las siguientes. La primera, en octubre, F-Talks. F-Talks es el mayor evento que existe en España de tecnología en el ámbito de la alimentación y el agrobusiness. Lo lanza Kilómetro Cero, es su tercer summit que hacen en España y el 14 y 15 de octubre estarán en Valencia para el summit de F-Talks.
El segundo, en noviembre, es el cuarto Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en Alicante. Nuria viene de Alicante, también está Andrés Pedreño, y Alicante se ha convertido en un centro de conocimiento de inteligencia artificial, no solo en España, sino a nivel mundial. En sí, este es un congreso internacional y también estaremos ahí apoyando y dándole difusión a algo tan importante. Y el último, que es en diciembre, es pues, el mayor evento que va a ocurrir en Valencia, que se llama Digital Summit, que es un evento que nace de Startup Valencia, que es la asociación de startups tecnológicas de Valencia, y lo vamos a apoyar, y en este evento vamos a juntar a startups, a inversores y a empresas como un gran ecosistema. Entonces vamos a intentar que este sea el gran evento de las startups y la tecnología en Valencia. Este año se hace en diciembre por el COVID, la idea es que en los próximos años pues, sea ya en las fechas de junio y julio. Pero mirando al futuro, no nos queremos quedar ahí, vamos a hacer más cosas. La primera son sesiones de mentoring para jóvenes emprendedores o jóvenes empresas, utilizando los recursos nuestros de nuestras empresas, nuestro conocimiento, nuestro talento, para ayudar también a jóvenes empresarios y que sus empresas puedan crecer. Pero también estamos ya en colaboración y tendiendo puentes a las universidades, porque queremos hacer los primeros retos de innovación. Los primeros retos de innovación en el cual vamos a traer propuestas de las empresas y buscar el talento dentro de las universidades para hacer este matching y ser más innovadores utilizando el talento que ya tenemos aquí actualmente. Y por último, también en investigación con Accents y cómo podemos ligar el mundo empresarial con el mundo de la investigación, que tan rico es y tanto conocimiento tiene, y cómo podemos traer ese conocimiento a un terreno más práctico y que sea útil para nuestras empresas, ¿vale? Esto es cara al futuro. Por lo tanto, en resumir, venimos a sumar, venimos a ser más. Esa es nuestra intención. Y nuestra intención es construir una comunidad ilimitada, una sociedad ilimitada. Eso es lo que buscamos y lo que queremos. Y la pregunta es si todos vosotras os queréis unir. Si yo no he sido lo suficientemente convincente, bueno, pues tenemos un vídeo aquí que a lo mejor ayuda a inspirarnos un poquito más. Entonces, si queréis, adelante con el vídeo, por favor. Nos conocen por nuestro sol, por nuestros horizontes, nuestras playas, por nuestra impresionante gastronomía, por toda nuestra historia o por nuestra gente abierta. Pero es el momento de demostrar que tenemos algo que nos hace incluso mejores. Y eso es nuestra visión, nuestras ganas de avanzar, de ser pioneros. Es el momento de que descubran que no solo somos ilimitados en sol, sino en conocimiento, en sueños, en no tener horizontes, ilimitados en intentos. Es muy difícil fracasar para quien ha decidido no rendirse nunca. Que no tenemos fin cuando se trata de emprender, innovar, investigar, creando tecnología puntera. En reconocer todo nuestro potencial. En poner todo lo que somos en todo lo que hacemos. Ilimitados en identificar lo que de verdad nos mueve. El valor ilimitado de nuestras empresas. En saber que el valor de una empresa está en el simple e increíble hecho de serlo. Comunidad Valenciana. Sociedad ilimitada. Con esto concluimos una parte muy importante del evento, lo que os queríamos contar, contaros lo que es la sociedad ilimitada, el sí. Queremos que se una todo el mundo por el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras empresas, el futuro de nuestra comunidad. Simplemente agradecer de nuevo vuestra asistencia, agradecerlo muchísimo, vuestro interés. Y luego que tenemos un cóctel en el que podemos charlar más tranquilamente y por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.